Lo tomé, y sin darme cuenta, mi cuerpo quedó inmóvil, pero mi conciencia seguía despierta. Pude verlo todo, los médicos corriendo de un lado a otro, las voces desesperadas llamándome, pero yo ya no sentía nada. Fue en ese instante que lo supe. En el tiempo, tal como lo conocía, había llegado a su fin. Y entonces de repente, una luz poderosa me envolvió por completo. No se parecía a nada que hubiera visto antes. Era pura, brillante, y de ella emanaba una presencia indescriptible. Dios estaba frente a mí. No había forma de escapar, ni lugar para esconderse. Todo lo que había vivido, cada palabra que había dicho, cada pensamiento que había tenido, estaba allí, expuesto como una película sin cortes, frente a mis ojos. Y su voz, firme y llena de autoridad, pero también de un amor profundo, resonó en lo más hondo de mi alma. Hijo, ¿qué has hecho con la vida que te di? En ese momento, comprendí el verdadero significado del día del juicio. No es solo un evento lejano y aterrador que nos cuentan en las Escrituras. Es el momento en que cada ser humano se enfrenta a la verdad absoluta sobre sí mismo, sin filtros ni excusas. Ninguna máscara sobrevive ante la presencia de Dios, ningún título terrenal, ninguna riqueza acumulada, ninguna excusa bien elaborada, ninguna apariencia que hayamos construido. Solo queda lo que realmente fuimos en nuestro corazón. Vi el gran trono blanco. Vi a los ángeles registrando meticulosamente cada acto, y vi cómo las almas eran llamadas, una por una, para rendir cuentas. Vi a gente llorando desconsoladamente, rogando, suplicando por una oportunidad más. Solo una más, pero ya era demasiado tarde. El tiempo de la gracia, ese regalo precioso que tantos ignoran mientras están en la tierra, había terminado para siempre. Y el Señor me hizo comprender algo terrible, y, a la vez, lleno de un amor inmenso. El cielo es una elección, y el infierno también lo es. No es un castigo impuesto, sino la consecuencia natural de nuestras decisiones. Dios me mostró el destino de las almas, y mi ser entero tembló. Vi a hombres y mujeres que una vez predicaron sobre el amor, pero cuyas vidas estaban llenas de odio y resentimiento. Vi a creyentes que conocían la Biblia de memoria, que podían citar versículos enteros, pero que nunca pusieron en práctica sus enseñanzas de amor, perdón y compasión. Y ahí fue cuando lo entendí, con una claridad que me heló la sangre. El juicio no empieza en un trono celestial, comienza dentro de cada uno de nosotros, aquí y ahora, con cada decisión que tomamos, con cada elección que hacemos, día a día. Pero Él no me dejó en ese estado de terror. Con una mirada llena de compasión, Dios me miró y me dijo: regresa y advierte a mi pueblo. Diles que su tiempo se está acabando. Diles que todavía los amo con un amor eterno, pero anhelo verlos arrepentirse ahora, antes de que el reloj de su vida se detenga para siempre. Por eso volví. Por eso estoy aquí, compartiendo este mensaje contigo. Y si estás escuchando estas palabras, créeme, no es por casualidad, no es un algoritmo el que te trajo a este video. Es el Señor mismo quien te está llamando, quien te está extendiendo su mano una vez más. Te está dando la oportunidad de elegir hoy dónde quieres pasar la eternidad, en la gloria del cielo o en la ausencia eterna de su amor, que es el infierno. La decisión, ahora mismo, está en tus manos. Gracias por escuchar este mensaje hasta el final. Si ha tocado tu corazón, por favor compártelo con alguien que necesite oírlo. Y no olvides suscribirte para seguir recibiendo palabra de vida. Que Dios te bendiga y te guíe en tu decisión. Rápido, recuerdo sentir un dolor agudo en el pecho, una pesadez, y luego silencio. Ese silencio que lo engulle todo. Intenté gritar, pero no me salieron las palabras. Al abrir los ojos vi mi cuerpo inmóvil, y a la gente intentando reanimarme. Lo vi todo, pero ya no formaba parte de él. En ese momento me di cuenta, había abandonado mi cuerpo. Ningún sonido humano puede describir lo que se siente fuera de la propia carne. Es como estar vivo y muerto a la vez. Me miré, flotando sobre el cuerpo que una vez fue mi hogar. La sensación no era de dolor, sino de asombro. Todo parecía más nítido, los colores más intensos, como si algo divino hubiera reemplazado mis ojos. A mi alrededor, un resplandor comenzó a surgir, suave, pero creciente. Era como si la luz tuviera vida propia, y antes de que pudiera comprender, una presencia se acercó. No era un hombre común, sino un ser cuya pureza me estremeció el espíritu. No habló con palabras, sino con algo más profundo, con el corazón. Me dijo que mi tiempo en la tierra había terminado, y que ahora vería lo que pocos humanos han visto. Quais protestar, decir que aún había cosas que no había hecho, gente que amaba, errores que quería corregir,
pero nada de eso importaba ya. El tiempo que siempre había considerado infinito había llegado a su fin, y cuando intenté mirar atrás, todo se desplegaba ante mí como una película. Cada decisión, cada omisión, cada oportunidad desperdiciada, vi momentos en los que elegí el orgullo por encima del perdón. Vi lágrimas que provoqué y palabras que dolieron más de lo que podría haber imaginado. El ángel me observó en silencio y me sentí avergonzado. Era como si mi corazón estuviera desnudo, y entonces dijo: todo será revelado ante el trono. En ese momento, la luz que nos rodeaba se intensificó y el suelo desapareció. Ascendíamos, atravesando algo que parecía un túnel de energía pura, lleno de voces, oraciones y gritos de arrepentimiento. Mientras ascendíamos, me di cuenta de que no estábamos solos. A nuestro alrededor, otras almas seguían caminos diferentes. Algunas brillaban como el sol, otras parecían sombras llorosas, arrastradas por fuerzas invisibles. Sentí miedo, un miedo que no proviene del cuerpo, sino del alma. Y el ángel, al percibirlo, me dijo: no temas. Todo lo que verás, Dios lo permitirá para que tu mensaje despierte a los que aún duermen. Sus palabras eran firmes, pero llenas de compasión, y entonces el túnel terminó. Ante mí se abrió un vasto campo dorado, donde el tiempo parecía inexistente, y a lo lejos, algo colosal comenzó a alzarse en un trono de luz blanca, más brillante que 1000 soles. Incluso desde lejos, podía sentir el poder que emanaba. Fue en ese instante que comprendí que me estaban llevando al día del juicio final. Y nada, absolutamente nada, pudo prepararme para lo que vino después. Cuando mis ojos apenas podían soportar el brillo. La luz que emanaba del trono era tan intensa que cada partícula de mi ser parecía penetrada por ella. No hay palabras suficientes para describir lo que vi. El trono blanco estaba suspendido en medio de la eternidad, rodeado de millones de almas en absoluto silencio. Ángeles estaban a ambos lados, sus voces formando una melodía que no provenía de gargantas, sino del espíritu mismo. Y allí, en el centro de todo, estaba esa presencia. No podía ser vista directamente, solo sentida. Ante él, el tiempo no existía. Todo lo que había experimentado, pensado u ocultado, estaba allí, expuesto a plena luz. Me sentí pequeño, como un grano de arena ante un océano infinito. El sonido que provenía del trono era como un trueno y amor a la vez. Y entonces, una voz inconfundible resonó a mí. Llegado el momento de ajustar cuentas, no había ira, solo verdad. Esas palabras me atravesaron como una espada de luz. Fue entonces cuando comprendí que el juicio de Dios no es venganza, sino justicia perfecta. Al mirar a mi alrededor, vi a miles de almas siendo llamadas por su nombre. Una a una, cada persona se presentó ante el trono, y sus obras fueron reveladas. Vi a hombres y mujeres llorar al darse cuenta de cuánto tiempo habían desperdiciado en orgullo, dinero y placer. Vi a líderes religiosos temblar al darse cuenta de que habían predicado sobre Dios, pero nunca lo habían conocido verdaderamente. Y vi a personas sencillas, a quienes nadie había notado en vida, siendo recibidas con alegría celestial. Fue entonces cuando el ángel a mi lado dijo: aquí no hay títulos, solo corazones. De repente, algo cambió. La mirada del Señor se volvió hacia mí. No había escapatoria. Sentí que todo mi ser se desgarraba cada recuerdo, cada intención, cada pensamiento. Vi mi vida en detalles que ya no recordaban, los momentos en que elegí el silencio en lugar de la bondad, la complacencia en lugar de la fe. Lloré, pero no caí ninguna lágrima. Fue como si mi alma se derritiera ante la pureza de Dios, y sin embargo, en medio de ese terror sagrado, sentí algo inesperado, amar. Dios no me miró con condenación, sino con tristeza. Me mostró cuántas veces llamé, cuántas oportunidades tuve de cambiar, cuántas veces escuché su voz y la ignoré. Cada oportunidad perdida resonó como una campana lejana. Y entonces escuché sus palabras: ante di tiempo. Y el tiempo fue mi regalo en ese momento. Todo cobró sentido. El tiempo es el mayor regalo de Dios, y con él decidimos nuestro destino eterno. Lo había gastado como si fuera infinito, y ahora, ante el Creador, me di cuenta de cuánto había desperdiciado. El ángel me tocó el hombro y dijo: el juicio es el reflejo de lo que amamos. Quienes han amado a Dios, encontrarán la luz. Quienes han amado al mundo, la oscuridad. Miré hacia la inmensidad y vi dos realidades desplegarse, una de gloria indescriptible y otra de desesperación absoluta. Y entonces comprendí la esencia de la eternidad. Nadie está condenado por casualidad, sino por elección.
El cielo y el infierno no son destinos impuestos, son caminos que se eligen cada día. Tras el silencio de la voz del Señor, el espacio ante el trono comenzó a cambiar. La luz circundante se dividió y percibí dos realidades que aparecían ante mí en dos puertas gigantescas. Una emanaba una luz tan pura que con solo mirarla me inspiraba paz. La otra parecía hecha de sombras, envuelta en humo, de donde emanaban sonidos que me helaban el alma. El ángel a mi lado me miró y dijo: «Estas son las puertas del destino eterno. Todo ser humano, sin excepción, pasará por ellas». Me dio un vuelco el corazón. Ya no había excusas, solo consecuencias. La multitud de almas comenzó a moverse. Algunas, envueltas en luz, caminaron hacia la primera puerta, y al pasar, resonó una melodía indescriptible. Fueron recibidas con amor y alegría. Otras, sin embargo, gritaron, intentando escapar, aferrándose a cualquier cosa, pero fueron arrastradas hacia la puerta oscura. Y de allí surgieron gritos de desesperación, voces que clamaban por misericordia. El ángel dijo: «Cada uno vaya a donde su corazón ya pertenece». Esas palabras me cortaron como una cuchilla. ¿Cuántas veces mi corazón se había vuelto más hacia el mundo que hacia Dios? Vi a hombres de aspecto piadoso siendo arrastrados, mientras que personas sencillas, casi invisibles, eran recibidas con honor. Dios miró a cada alma con la misma justicia, el mismo amor, y comprendí que el juicio no es un castigo, sino la revelación de lo que siempre hemos sido. Ninguna vida se olvida, ningún acto se ignora, cada decisión forja un destino eterno, y, ante las puertas, todo se vuelve definitivo. No hay segundas oportunidades, no hay retorno. La eternidad comienza allí. El ángel me acercó para que pudiera ver. La puerta de luz estaba viva. Latía como si exhalara amor. Guay, al otro lado, podía sentir una presencia suave, una paz tan profunda que hacía desaparecer el tiempo. La puerta de la oscuridad, sin embargo, era diferente. De ella emanaba algo pesado, sofocante, lleno de vacío. Era el eco de 1000 arrepentimientos tardíos. Y en ese momento comprendí lo que es el infierno, no solo el fuego, sino la ausencia total de Dios Anún, vacío que grita, un amor eternamente rechazado. Mientras observaba, un alma cerca de mí cayó de rodillas. Lloró, rogándole al ángel que le diera más tiempo. Quería cambiar, pero lo pospuse para mañana, y mañana nunca llegó. Estas palabras resonaron por la eternidad como una herida abierta. El ángel simplemente respondió: «El tiempo es un regalo, y los regalos, cuando se ignoran, se convierten en juicio». No podía dejar de llorar. Recordé todas las veces que prometí cambiar y no lo hice. La fe debilitada, las oraciones pospuestas. Entonces Dios habló de nuevo, y su voz hizo vibrar todo el espacio. «A quien no elige, ya ha elegido. Quien vive en el medio, ya ha tomado su decisión». Estas palabras traspasaron mi alma como fuego. En ese momento, comprendí que el mayor peligro de la humanidad es creer que puede amar a Dios parcialmente. El Señor no pide perfección, sino entrega, y mientras veía cómo las puertas se abrían y cerraban, me di cuenta de que todavía había una razón para que yo estuviera allí. Dios quiso que yo regresara y contara lo que vi, para que muchos despertaran antes de que se acabara el tiempo. Mientras observaba a la multitud ante las dos puertas, algo sucedió que me estremeció el alma. Un sonido resonó, como nunca antes había oído. No era un sonido humano, sino algo que provenía de las profundidades de la eternidad. Era ... la voz de Dios llamando a cada persona por su nombre, no por número, ni por grupo, sino por su nombre. Y cuando habló, el universo entero pareció enmudecer. Cada alma, al oír su nombre, cayó de rodillas. No por obligación, sino porque la voz del Creador transmite verdad, amor y autoridad absolutos. María, Pedro, Rafael, los llamó uno por uno, y cada nombre pronunciado sacaba a la luz toda la historia de esa vida. El sonido del nombre revelaba lo que había sido esa alma. Para algunos era una suave melodía, llena de luz. Para otros era como un trueno que perforaba el vacío. Vi a gente llorar de alegría, siendo recibida con abrazos luminosos, y a otros gritar, intentando esconder su propia culpa. El nombre era el espejo del alma. El nombre cargaba con el peso de las decisiones. Y comprendí que cuando Dios llama, nadie puede fingir ser otra persona. Ante Él, somos exactamente quienes somos. Cuando oí que rechazaban el nombre de alguien, el suelo tembló. Una voz resonó: «Nunca te conocí». Estas palabras atravesaron el espacio
como una sentencia eterna. El alma gritó, pero la puerta oscura se la tragó, y fue en ese instante que comprendí el significado de conocer a Dios. No es ir a la iglesia, ni repetir oraciones, es vivir en verdadera comunión con Él. Muchos lo conocen de oídas, pero pocos lo conocen caminando con Él. La diferencia es lo que define la eternidad. Y mientras oía nombre tras nombre, el miedo y el amor luchaban en mi interior. De repente, el ángel se volvió hacia mí. Escucha, dijo, pronto oirás tu nombre. Se me heló el corazón. Una mezcla de temor y reverencia me invadió. Empecé a recordarlo todo, a las veces que prometí seguir la voluntad de Dios y volví al pecado. Los momentos en que cerré los ojos ante el dolor ajeno, la fe que perdí y solo recuperé cuando la desesperación llamó a la puerta. Sabía que nada podía ocultarse. Dios conoce incluso los pensamientos que nunca expresamos. Y ahora, todo estaba a punto de revelarse. Entonces, escuché mi nombre, pero no fue como lo imaginé. Cuando el Señor habló, su voz llenó todo mi ser. Sentí cada sílaba como si fuera luz, entrando en mí. Temblé, lloré y al mismo tiempo sentí amor. Porque incluso con mis errores, Dios me seguía llamando por nombre. Él no me ha olvidado. Y fue en ese momento que comprendí el poder del perdón. No importa cuán bajo hayamos caído, mientras Él nos siga llamando, hay esperanza. Pero el ángel me advirtió. No todos oyen su propio nombre. Algunos se han extraviado tanto que han borrado su sonido de la eternidad. Esas palabras me rompieron el corazón. El nombre es la identidad del alma. Waikwayon rechaza a Dios, pierde el derecho a ser recordado por Él. En ese sonido, ese llamado divino, fue lo más hermoso y aterrador que he experimentado. Por contendí, con absoluta claridad, que a Dios todavía llama. Pero un día, el llamado cesará. Después de oír mi nombre resonar por la eternidad, el silencio regresó. Un silencio tan profundo que ni siquiera el sonido de la luz parecía existir. Y entonces, ante el trono, algo comenzó a moverse. Era un libro gigantesco, brillante, con páginas que parecían hechas de luz viva. El ángel me dijo, este es el libro de la vida. Aquí están escritos los nombres de quienes eligieron caminar con Dios. Aquí están registrados no solo sus acciones, sino también las motivaciones de sus corazones. Sentí un escalofrío, porque allí se revela todo lo que el hombre intenta ocultar. El libro se abrió solo, como con voluntad propia. Las letras brillaban, pero algunas parecían desvanecerse lentamente, como cenizas arrastradas por el viento. El ángel explicó, estos son los que una vez estuvieron en la presencia de Dios, pero se alejaron y nunca regresaron. El amor los llamó, pero ellos eligieron el mundo. Me dio un vuelco el corazón. Recordé los tiempos que viví, como si la gracia fuera eterna y el arrepentimiento pudiera esperar. El libro, sin embargo, demostró que la eternidad no admite postergaciones, o estás escrito o borrado. Miré y vi nombres apareciendo en letras doradas. Eran personas que se habían arrepentido en el último momento, antes de su último aliento. La misericordia de Dios es tan grande que llega hasta el borde del abismo. Pero también vi páginas en blanco, nombres tachados, líneas en blanco. Y el ángel me dijo, Dios no borra nombres por venganza, sino por respeto. Respeta a quienes eligen no estar con Él. Estas palabras me conmovieron. Dios nunca fuerza el amor, lo ofrece, y cuando lo rechazamos, elegimos el vacío. Mientras el libro avanzaba, vi algo que me detuvo en seco. El ángel pasó una página y señaló, mira, allí estaba mi nombre, pero al lado había algo escrito en letras rojas. Como fuego tienes tiempo en C, me llenaron los ojos de lágrimas. Me di cuenta de que toda mi vida había sido una oportunidad para elegir lo que realmente importa. Pero como la mayoría, siempre decía, luego rezo, luego cambio, luego perdono. Y Él, luego, nunca llega. Antes del libro de la vida, Él, luego. Solo queda el ahora, y lo que hemos hecho con Él. Entonces, el ángel dijo, el libro de la vida es el espejo del alma. Quienes caminan en la luz, dejan huellas de eternidad. Quienes caminan en la oscuridad, borran su propia historia. Miré a mi alrededor y vi ángeles escribiendo nuevos nombres, mientras otros borraban líneas enteras. Era como si el destino de la humanidad se decidiera ante mis ojos. Y comprendí, la vida es el tiempo que Dios nos da para escribir nuestro nombre en el libro de la eternidad. Cada gesto de amor es una línea escrita. Cada pecado no confesado
es una línea borrada. Dios me miró y dijo, aún no es tu fin, te daré una oportunidad, pero regresa y dile a mi pueblo en el tiempo de gracia se acaba. Sentí que mi espíritu temblaba. El libro se cerró de golpe y una ola de luz me envolvió. Era como si el cielo mismo respirara. Y antes de que pudiera entender, el ángel me dijo, ahora veréis lo que ocurre cuando el nombre de alguien no se encuentra en el libro de la vida. Cuando el ángel me dijo que vería el destino de quienes no se encuentran en el libro de la vida, una sombra se extendió por el cielo. La luz que una vez envolvió el trono se intensificó, pero a su alrededor, la oscuridad comenzó a agitarse. Era como si la creación misma llorara. Vi multitudes de almas siendo llevadas ante Dios. Sus rostros estaban llenos de desesperación, y sus voces se mezclaban en un grito desgarrador. Sabían que el juicio había llegado, y la sentencia no sería injusta, simplemente sería verdadera. El trono se elevó aún más, y la voz del Señor resonó: buscad sus nombres en el libro de la vida. Los ángeles hojearon las páginas en silencio, y cuando dijeron, no está escrito, el peso de la eternidad descendió sobre ese ser. Vi hombres que se habían burlado de Dios, diciendo que no existía. Vi mujeres que dedicaron sus vidas a buscar el placer y la fama, pero nunca levantaron la vista. Todas estaban allí, sin distinción de rango, religión, ni riqueza. Ante el Creador no hay máscaras, ni títulos, ni justificaciones, solo almas desnudas ante la verdad. Cuando Dios miró a cada uno, su expresión no fue de odio, sino de tristeza. Los amó hasta el final, pero el amor rechazado se convierte en dolor. El ángel me dijo, estos son los que escucharon el llamado, pero endurecieron sus corazones. Y entonces vi algo terrible, el momento en que se abrieron las puertas de la oscuridad. Un viento frío lo inundó todo, y los gritos comenzaron a resonar. Las almas fueron arrastradas, como hojas secas por una tormenta. Algunos intentaron aferrarse a la luz, pero esta ya no los alcanzó. Uno de ellos gritó, Señor, deme un minuto más, pero ya no había tiempo. Y entonces entendí: en el infierno no es el castigo de un Dios cruel, es el destino de quienes decidieron vivir sin Él. El fuego que lo consume no son solo llamas, sino arrepentimiento eterno. El ángel me hizo mirar más de cerca y vi a la gente reconociendo rostros familiares, amigos, familiares, todos llorando, deseando una segunda oportunidad. El dolor allí no era solo físico, era la certeza de lo que podría haber sido. Mientras observaba, empecé a llorar. Me sentí culpable, impotente, insignificante. El ángel me puso la mano en el hombro y dijo, ahora entiendes el significado de la misericordia. Dios no quiere sufrimiento, quiere salvación, pero la humanidad insiste en alejarse. Miré hacia arriba y vi el trono brillar de nuevo. La luz estaba viva, e incluso ante aquella terrible escena, emanaba amor. Un amor que esperaba, que llamaba, que perdonaba hasta el último instante. Entonces Dios habló, y su voz hizo temblar todo el universo. No es mi voluntad que nadie perezca, pero cada uno ha elegido su propio camino. Esas palabras resonaron en mí como una herida. En ese momento, comprendí que el verdadero infierno es vivir eternamente separado de la presencia de Dios. No hay oscuridad más profunda que estar lejos del amor que nos creó. Y el ángel me dijo, ahora verás el otro lado, el destino de aquellos que permanecieron fieles. Tras presenciar el destino de los perdidos, el ángel me tocó de nuevo y dijo, ahora mira lo que les espera a quienes eligen permanecer fieles. En un instante, la oscuridad se disipó y una luz indescriptible lo llenó todo. Sentí luz, como si cada partícula de mi ser se purificara. El sonido del lamento desapareció guay en su lugar, una melodía tan pura que me palpitó el corazón. Estábamos entrando en el reino de los salvados. Y allí, hermanos, la eternidad no era silencio, era fiesta. El paisaje era de una belleza indescriptible. Había campos dorados, ríos de luz, árboles que brillaban como el cristal y un perfume que evocaba la pureza. Cada color parecía estar vivo, como si toda la creación exhalara el nombre de Dios. Vi ángeles cantando, niños corriendo, sonrisas de paz y, lo más impresionante, vi a la gente reconociéndose. Se abrazaban y lloraban de alegría. Lágrimas, no de dolor, sino de gratitud. El ángel me dijo, aquí todo anhelo se transforma en reencuentro. Mientras caminaba, vi algo que me hizo caer de rodillas. A lo lejos, había una luz aún más brillante, y de ella emergió en Jesús. Caminó entre los salvados, tocándolos a todos,
llamándolos por su nombre, como si se reencontrara con un amigo querido. Al pasar junto a mí, sentí algo indescriptible, un amor absoluto, tan intenso que mi cuerpo terrenal jamás podría soportarlo. Me miró, sonrió y dijo: cumplí mi promesa. Aquí termina todo el dolor. Sus palabras eran vida. Donde quiera que iba, las flores florecían, las heridas desaparecían y el tiempo dejaba de existir. Pude ver el trono del Cordero en el centro de la ciudad. De él fluía un río que parecía de cristal líquido. Sus aguas reflejaban la gloria divina, y en las orillas de este río multitudes de salvados cantaban. No había envidia, orgullo ni miedo, solo perfecta unidad. Cada alma emitía una luz diferente, pero todas vibraban en armonía, como notas de la misma canción eterna. Lo miré y pensé: por eso nos creó. Para vivir en ese amor, ninguna palabra humana es capaz de traducir lo que realmente es el cielo. El ángel me explicó: quienes están aquí no son los que nunca cometieron errores, sino los que se arrepintieron y permanecieron fieles hasta el final. Sus vestiduras fueron lavadas en la sangre del Cordero. No vinieron aquí por méritos, sino por gracia. Estas palabras me conmovieron profundamente. El cielo no es una recompensa, sino la consecuencia del amor aceptado. Comprendí que cada decisión tomada por amor a Dios fue una semilla que floreció en la eternidad. El arrepentimiento sincero es el camino que abre la puerta a la salvación. Mientras contemplaba aquella gloria, Jesús se acercó de nuevo y dijo: vuelve y cuenta lo que viste. Muchos todavía creen que solo soy religión. Diles que soy vida, que soy amor, que todavía los estoy esperando. Y entonces una ola de luz me envolvió por completo. Fue el amor de Dios devolviéndome la conciencia. Pero antes de despertar, escuché una última frase que resonó en toda mi alma: el verdadero cielo comienza en el corazón que me elige cada día. Mientras estaba allí, envuelto por la luz del reino, me di cuenta de que algo dentro de mí comenzaba a cambiar. Ya no sentía pesadez, culpa, ni miedo, solo existía la paz. Y entonces una presencia poderosa se acercó. Jesús estaba de nuevo ante mí. Su rostro resplandecía con una dulzura que ninguna pintura podría jamás replicar. Sus ojos, llenos de compasión, penetraron mi alma sin juzgar, solo con amor. Cuando habló, no fue con sonido, sino con espíritu, y su voz resonó en mí como vida. Hijo, escucha atentamente en cada palabra suya. Era como un rayo de luz sanador. Lo que te he mostrado no es para asustar, sino para despertar. El mundo ha olvidado la eternidad. Persiguen lo que muere y olvidan lo que vive. Diles que el tiempo se acaba y que aún los espero con los brazos abiertos. No he regresado a este mundo para condenar, sino para salvar. Pero quienes rechazan mi amor ya han elegido su destino. Temblé, no de miedo, sino de reverencia. Sentí que algo sagrado se me confiaba. Intenté hablar, pero no pude. Solo me caían lágrimas. Jesús se acercó, puso su mano sobre mi hombro y dijo: has visto lo que muchos ignoran. Has visto el infierno, has visto el juicio y has visto el cielo. Ahora es tu misión hablar. Dile a mi pueblo que no quiero multitudes, quiero corazones sinceros. Dile que el arrepentimiento es la llave que aún abre las puertas del paraíso. En ese momento vi detrás de él una multitud de ángeles, todos de rodillas, alabando el nombre del Padre. La gloria era tan intensa que apenas podía soportar mirarla. Entonces mostró sus manos. Las marcas de los clavos seguían allí, no como heridas, sino como luces vivas que latían con amor. Cada cicatriz es un recordatorio de cuánto los amo, dijo. Mi sacrificio no fue para crear religión, sino para restaurar la comunión. Diles que aún hay tiempo, pero que se acaba. Y cuando dijo esto, todo el cielo pareció callar. Incluso los ángeles se inclinaron. Fue como si toda la eternidad reconociera el peso de ese mensaje. Quería quedarme allí, rogué no volver. Dije: Señor, este es mi hogar. Allá abajo hay oscuridad, dolor, frío. Él sonrió con ternura y respondió: te entiendo, hijo. Pero muchos aún no saben lo que viste, y quiero usarte para despertar a los que duermen. Sus palabras fueron como un abrazo. Mi corazón ardía, y algo dentro de mí gritaba: sí, Señor, haré lo que quieras. Aunque se rían, aunque duden, contaré lo que vi. Entonces Jesús se alejó lentamente y una luz dorada comenzó a envolverme. Antes de que todo se desvaneciera, él dijo la frase que lo cambió todo: Aná, cada alma que toques con este mensaje, allí estaré. En ese momento me di cuenta de que mi misión
no era predicar el miedo, sino la esperanza, porque incluso en el juicio hay misericordia, y el amor de Cristo es la última oportunidad antes del final. La luz que me rodeaba empezó a girar en espirales doradas, como si el cielo mismo me devolviera al tiempo. No quería, y cada fibra de mi ser anhelaba permanecer allí, donde el amor es perfecto y el miedo es inexistente. Pero la voz de Jesús resonó una última vez: envuelve. Aún hay vidas esperando tu palabra. Y cuando dijo esto, sentí algo que me atraía del alma con una fuerza suave pero irresistible. Fue como cruzar un río invisible que separaba la eternidad de la existencia terrenal. De repente, el silencio celestial fue reemplazado por sonidos familiares de monitores, voces apresuradas, pasos apresurados. Había vuelto. Mi cuerpo yacía en una camilla, pálido, cubierto de cables y tubos. La gente gritaba mi nombre. Alguien dijo: ¿ha vuelto? Sentí el aire entrar en mis pulmones como fuego. Dolía, pero era vida. Y por primera vez comprendí el valor de cada respiración. Había muerto y Dios me había devuelto. Las lágrimas corrían por mi rostro y lo único que pude decir, débilmente, fue: gracias, Jesús. He vuelto. Los médicos parecían atónitos. Uno de ellos miró fijamente el monitor y negó con la cabeza en silencio. Sabía que, a sus ojos, no tenía sentido. Según los informes, había estado sin vida durante largos minutos. Pero para mí, el tiempo ya no importaba. Había cruzado la frontera entre el final y el principio, y ahora entendía por qué había regresado. No era para vivir para mí, sino vivir para aquel que me resucitó. En los días siguientes, mi cuerpo se recuperó lentamente, pero mi alma ardía como nunca. Cerré los ojos y vi destellos en el trono, los ángeles, la mirada de Jesús, el sonido de mi nombre. Cada recuerdo me hacía llorar, no de tristeza, sino de reverencia. Me había tocado la eternidad, y al mismo tiempo sentía un peso en el corazón, el peso de la misión. Lo que veía no podía ocultarse. Tenía que hablar, tenía que dar testimonio, tenía que advertir. Por la noche, cuando todos dormían, me arrodillaba y rezaba: Señor, dame fuerzas para cumplir lo que he visto. Hazme una voz para los que aún duermen. Y de repente, volví a sentir su presencia. No podía verlo, pero lo sentí, como una brisa suave, una calidez que me envolvía el pecho. Era como si el cielo estuviera a solo unos centímetros. Entonces comprendí que la presencia de Dios no se quedaba ahí. Ella vino conmigo. Con el paso de los días, la gente venía a visitarme. Algunos querían saber qué había pasado, otros simplemente lloraban al verme con vida. Y mientras les contaba, vi un cambio en sus ojos, a miedo mezclado con esperanza. Y fue en ese momento que supe que mi misión había comenzado. Jesús no me trajo de vuelta para hablar de la muerte, sino de vida eterna. Y cada vez que cuento lo que vi, siento que el cielo se acerca nuevamente. Los días posteriores a mi regreso fueron distintos a todo lo que había vivido. Era como si el tiempo tuviera un ritmo diferente y el mundo un peso diferente. Caminaba por las calles y veía gente apresurada, pegada a sus celulares, riendo, discutiendo, ajena a la fragilidad de su propia existencia. En cada rostro veía un reflejo de lo que el Señor me había mostrado: vidas distraídas, corazones dormidos. Y algo dentro de mí ardía, una urgencia que no me dejaba en paz. Sabía que necesitaba hablar, que lo que veía no era solo para mí. Comencé a testificar, primero con amigos, luego con desconocidos, luego en pequeñas iglesias y plazas. Cada vez que contaba lo que veía, revivía cada detalle en el trono blanco, el libro de la vida, la mirada de Jesús, el sonido de su nombre. Algunos lloraban, otros dudaban, muchos rían. Y por un momento, sentí lo que debieron sentir los profetas, el peso de llevar un mensaje que el mundo prefiere ignorar. Pero incluso ante la indiferencia, supe que la semilla estaba siendo plantada. Y esta semilla no regresa vacía. Una vez, un hombre me interrumpió y dijo: «Ante lo inventaste. Dios ya no le habla a nadie». Lo miré con compasión y le respondí: «Ansí lo hace. El problema es que la gente ha dejado de escuchar». Y en ese momento, sentí la presencia del Espíritu Santo llenar la habitación. Hubo un silencio absoluto. El hombre rompió a llorar. Me abrazó y dijo: «Ansí, lo que dices es cierto. ¿Aún hay esperanza para mí?». Sonreí y le respondí: «Aún la hay, mientras haya vida». Y entendí que mi misión no era convencer, ir y despertar. Comencé a grabar mis testimonios, a escribir sobre lo que experimentaba.
Personas de lugares lejanos comenzaron a buscarme. Algunos estaban a punto de darse por vencidos, y al escuchar mi historia, recurrieron a Dios. Otros me dijeron que habían sentido la misma presencia en sueños, visiones y momentos de desesperación. Era como si el cielo los llamara de vuelta, y con cada nuevo testimonio, me di cuenta de que Jesús estaba cumpliendo lo que me prometió: a cada alma que toques con este mensaje, allí estaré. Pero no todo fue fácil. Hubo quienes se burlaron de mí, quienes me llamaron loca, quienes dijeron que había muerto y soñado. Al principio, estas palabras me dolieron. Luego, aprendí a comprender, porque quien no ha experimentado en profundidad el amor de Dios, no puede comprender la eternidad. Y sin embargo, cada crítica me fortalecía, porque si el infierno se incomoda, es señal de que el cielo está obrando. Y fue entonces cuando me di cuenta de algo aún más profundo. El mensaje que Dios me dio no se trataba de miedo, pero sobre decisión. No pretendía asustar sino despertar. El infierno es real, sí, pero el amor de Cristo es más poderoso que cualquier oscuridad. Y es este amor el que sigue llamando, incluso cuando el mundo está en silencio. Por eso, con cada palabra que pronuncio, siento la voz de Dios repitiendo dentro de mí: habla, porque todavía hay quienes quieren escuchar. Con el paso de los meses, comencé a darme cuenta de que las palabras de Jesús se cumplían ante mis ojos. El mundo parecía cada vez más distante de Dios. Hay familias desmoronándose, iglesias divididas, el amor enfriándose y la fe siendo tratada como algo obsoleto. La gente buscaba todo menos lo esencial. Había una inquietud en el aire, como si el planeta mismo supiera que algo grandioso estaba a punto de suceder. Era como si el reloj de la eternidad estuviera a punto de dar su hora final. Y mi corazón ardía con una certeza: la última advertencia ya había comenzado. A menudo soñaba con el trono blanco, con el sonido de mi nombre, con las dos puertas. Era como si el cielo todavía me hablara, pidiéndome que fuera una voz en el silencio. Una noche, durante la oración, escuché claramente: hijo, dime qué viste, porque el tiempo se acaba. Sentí la presencia del Espíritu Santo como una llama ardiendo dentro de mí. Y cuando abrí mi Biblia, mis ojos se posaron en Mateo 2, las 4 y 12. Por haberse multiplicado la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. En ese momento, me di cuenta de que no era casualidad. Lo que Jesús me mostró en el más allá está empezando a suceder aquí. Comencé a observar las señales: desastres naturales cada vez más intensos, guerras que surgen de la nada, odio dominando corazones y personas viviendo como si nunca fueran a rendir cuenta. Fue el mismo escenario que vi cuando Dios me mostró el día del juicio final. A la indiferencia ante el caos. El ángel me había dicho: el infierno no se abre de golpe, se abre poco a poco, cuando el hombre se aleja de la luz. Y ahora lo veía con claridad. La oscuridad no se acerca, ya están entre nosotros. Una vez, mientras predicaba en un pueblito, sentí una fuerza espiritual diferente. El aire parecía pesado. Y de repente, algo dentro de mí gritó: y ahora. Hablé con toda la autoridad que venía del cielo. Dios me ha mostrado que este es el último llamado antes del juicio. No endurezcan sus corazones, el tiempo de prueba está terminando. La gente comenzó a llorar, y una mujer al fondo de la iglesia cayó de rodillas diciendo: Señor, perdóname, quiero volver a ti. En ese momento, el Espíritu Santo descendió con poder. Era como si el cielo estuviera allí, llamando a quienes aún podían oír. Pero también vi a muchos volteando la cara, burlándose, riéndose de lo que no entienden. Y el Espíritu me hizo sentir el dolor del corazón de Dios, el dolor de un padre que llama a sus hijos y no responden. Lloré, no por miedo, sino por compasión, porque vi lo que viene. Vi el juicio, el trono, las puertas, y cada alma perdida es una herida abierta en el corazón del Creador. Él no quiere condenar, quiere salvar. Pero la ventana se está cerrando. Esa noche, antes de irme a dormir, Jesús me visitó en sueños. Él simplemente me miró y dijo: diles que estoy a la puerta. Diles que el sonido de la trompeta ya resuena, y que los míos están siendo sellados. Me desperté temblando, con lágrimas en los ojos, y entendí que esto no es solo una historia para contar, es un aviso divino. Dios todavía habla, todavía llama, todavía espera, pero muy pronto, el silencio será definitivo. Hoy, al recordar todo lo que he vivido, comprendo que la muerte no fue el final,
fue el comienzo de la verdad. Vi el trono, vi el juicio, vi amor y vi desesperación. Y si algo he aprendido, es que nadie deja esta vida sin elegir un destino en cada gesto. Cada palabra, cada decisión es una semilla que germina en la eternidad. El cielo y el infierno no son mitos, son destinos reales, y cada alma ya se encamina hacia uno de ellos. Puedes negar, dudar o posponer, pero llegará el día en que la voz de Dios te llamará. Quizás creas que aún tienes tiempo, que puedes cambiar mañana, que Dios lo entenderá, pero eso es lo que he visto destruir millones de almas en él después. El infierno está lleno de buenas intenciones, que nunca se convierten en acciones. Jesús me mostró que la salvación no se trata de ser perfecto, se trata de arrepiéntete, mientras aún hay tiempo. Me dijo, no hay pecado tan profundo que mi sangre no pueda limpiar, pero hay corazones que ya no quieren ser limpiados. La elección es personal, íntima y definitiva. Vuelvo para decirte que Dios sigue llamando, no para condenarte, sino para salvarte, no para asustarte, sino para despertarte. Mientras hay aliento, hay esperanza. Mientras sale el sol, hay tiempo. Pero cuando suene la trompeta, el tiempo se detendrá, y lo que quede será solo la consecuencia de nuestras decisiones. He visto con mis propios ojos lo que sucede cuando el alma se da cuenta, demasiado tarde, de que ha rechazado el único amor capaz de liberarla. Y por eso hablo con tanta urgencia. No esperes al mañana. El mañana puede que nunca llegue. El ángel me dijo antes de regresar, cada alma que escuche tu mensaje se enfrentará a una elección. Y eso es lo que está pasando ahora. No estás escuchando esto por accidente. Dios ha fijado este momento para llamarte de vuelta. No quiere que temas, quiere que regreses. Quiere restaurar lo que el pecado destruyó, sanar lo que el mundo hirió y reavivar lo que el miedo extinguió. Solo pide una decisión sincera. Él elige el cielo, Él elige a Jesús, Él elige la vida eterna. Sé que algunas personas todavía se resisten y dicen, un día cambiaré. Pero escucha bien, un día será el último día. Y cuando llegue ese día, no habrá tiempo para promesas ni para arrepentimientos apresurados. El juicio es real. El amor de Dios también lo es. Y entre estos dos extremos, estás tú, con el poder de decidir ahora. Y por eso te imploro con amor, no te vayas de este video sin hablar con Dios. Cierra los ojos, abre el corazón y di, Señor Jesús, elijo seguirte, porque al final, cuando el tiempo cese y el trono sea revelado, solo habrá dos palabras que determinarán el destino de tu alma, entre o manténgase alejado. Y lo que decidirá a cuál escucharás será lo que elijas hoy. La eternidad comienza ahora y Dios te está esperando.